son, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas, como adorables son, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga una vez más desde Chimbote, Perú. Reciban los saludos cordiales de su amigo y pastor Raúl Vargas, que en esta tarde-noche, seguimos compartiendo el mensaje, la palabra de Dios. Seguimos y continuamos con las series desde casa. Y estamos aquí creyendo, como todos los días, de que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Hoy vamos a entrarnos a una casa también. Una casa la cual esta familia no se lo esperaba. Esta familia no eran sus planes, o este hombre, este padre de familia, no estaba en sus prioridades, pero a veces las circunstancias se manifiestan y producen en nosotros ciertos giros en nuestra vida. A veces las crisis, los problemas se manifiestan y producen en nosotros un cambio. Realmente estamos orando, estamos creyendo para que todo esto mengüe, para que toda esta pandemia mengüe, para que la gracia del Señor caiga sobre personas que lo necesitan. Decía por la tarde en una conversación que hay un ambiente de sensibilidad, hay un ambiente donde la gente está un poco con la cerviz doblegada, porque hay una incertidumbre, porque los días pasan, esta epidemia, esta pandemia sigue avanzando, no hay quien la detenga, pero aún así estamos creyendo que nosotros hemos confiado y hemos creído en un Dios poderoso. Por ahí dicen los especialistas, los expertos en esta materia, que al final de todo esto, el 70% de la población a nivel mundial será infectada, si es que no se descubre la cura. Nosotros como cristianos creemos que el que tiene la última palabra es Dios. Obvio que estamos acatando las órdenes por prevención. Obvio que como creyentes y como ciudadanos no podemos ser rebeldes ante la autoridad. Si tú eres un creyente bajo conciencia y bajo principios de fe, entenderás que las autoridades están puestas por Dios y que hoy en nuestro país, una vez más reitero, no nos están negando la fe, no nos están prohibiendo la fe. Lo que están buscando ellos, buscar nuestra salud, cuidar nuestra salud. Y eso es algo digno de poder rescatar. En casa seguimos orando, en casa seguimos cantando, en casa seguimos estudiando la palabra, sabiendo de que del Señor son los tiempos. Quiero llevarlos en esta noche al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, donde se va a presentar este hombre y donde va a haber un evento, un suceso, pero que va a terminar en una conversión familiar.
Hechos capítulo 16, desde el versículo 27 hasta el versículo 34. Es la casa del carcelero de Filipo. Dice el texto de la siguiente manera: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30. Y sacándoles dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Repito la pregunta que le hizo el carcelero a Pablo y a Silas. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomando en aquella misma hora de la noche, lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y el versículo 34 termina diciendo: y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Muy bien. La casa del carcelero de Filipos. Filipos, una provincia romana donde Pablo había llegado a predicar el evangelio. Surge antes de este evento una conversión de una mujer llamada Lidia. Luego hay un problema con una chica esclava que tenía un espíritu de adivinación. El motivo del encarcelamiento de Pablo y de Silas es justamente por haber liberado a esta mujer, a esta niña o a esta joven de ese espíritu de adivinación. La historia narra de que ellos están en la noche, en la cárcel, en la prisión, en el calabozo de más adentro, y como a medianoche Pablo y Silas orando al Señor, viene un terremoto, se abren las puertas, se caen los muros, los grilletes se abren, y Pablo y Silas quedan automáticamente libres, él y todos los presos. Es ahí donde narramos el versículo 27. Este hombre pensó de que los presos se habían escapado y quería matarse. La ley de Roma, la ley romana, con relación a los prisioneros y a los carceleros, era muy estricta. Tanto así que la vida del prisionero estaba en las manos del carcelero. Que los carceleros cumplían la función de vigilar, de cuidar, de guardar a estos prisioneros hasta que cuando entren al juicio o hasta cuando sean liberados. Si un prisionero se escapaba de la celda o del calabozo, el carcelero de turno o de custodia tenía que pagar con su propia vida la fuga del prisionero. He ahí que este hombre carcelero siente de que todos los presos se fueron. Y es por eso que la actitud de querer quitarse la vida, de atravesarse la espada, es lo primero que se le vino a la mente. Pero Pablo clamó a gran voz y le dijo: no te hagas ni un daño, aquí estamos. Él pide luz. Le dan la luz y es ahí donde viene la pregunta del carcelero. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer?
esa expresión, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por la mente del carcelero comienza a pasar la palabra salvación o el tema de salvación. Y ahora le comienza a preocupar la salvación. Entonces quiero partir desde esta premisa. La salvación es un tema que causa preocupación. Este hombre no le pregunta a Pablo y a Silas, no le pregunta ¿cómo puedo ser próspero? No le pregunta ¿cómo puedo alcanzar sabiduría? No le pregunta ¿cómo puedo obtener riqueza? Sino que le hace una pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Acotamos en esa pregunta. ¿Qué debo hacer? En la mente del carcelero pensaba de que él tenía que hacer méritos para obtener algo. Porque dice, ¿qué debo hacer? Acción. ¿Qué mérito humano tendría que hacer el carcelero para ser salvo? ¿Cuál es la obra que tiene que hacer este hombre para que obtenga la salvación? Porque ahora la salvación es un tema de preocupación. Con todas estas cosas que están pasando, con toda esta pandemia, la gente comienza a tener un sentir de preocupación. Se preocupan por sus finanzas, se preocupan por el mañana, se preocupan por sus negocios, se preocupan por sus trabajos, se preocupan por sus estudios, se preocupan por su profesión. Y la pregunta es, ¿estás preocupado por tu salvación? Porque la preocupación del carcelero ahora no es otra cosa que solamente la salvación. ¿De dónde escuchó el carcelero esta palabra? ¿De dónde escuchó el carcelero este tema? Porque lo primero que le pregunta es ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es la pregunta que mucha gente se hace. ¿Existe la salvación? ¿En quién está puesta la salvación? ¿Quién es la base de la salvación? ¿Cuál es el beneficio de la salvación? ¿Cuáles son las consecuencias de la salvación? Y esa pregunta que le hace el carcelero a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué mérito tengo que hacer como hombre? La respuesta viene en el versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ellos dijeron, el escritor de Hechos, que es Lucas, no dice, y dijo Pablo o dijo Silas, sino que dice, ellos dijeron, a unífono, ambos, a una sola voz, ambos, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este versículo 31 es un versículo que ha causado en ocasiones muchas controversias. Porque a veces en una mala interpretación han tomado la salvación familiar como un tema de grupo. En primer lugar, la salvación es personal. Lo que tenemos que entender y lo que sabemos la doctrina bíblica, sabemos que la salvación es personal, es individual. Pero pastor, aquí dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mis hijos no se pueden salvar porque yo soy cristiano. Tus hijos no se pueden salvar porque tú eres cristiano. Recuerda, la salvación es un tema personal. Y es un tema que nos debe preocupar. Ahora yo quiero relacionar la expresión que dijo él con la respuesta que le dieron Pablo y Silas.
¿Qué debo hacer? Mérito humano. El pensamiento del carcelero era que él tenía que hacer un mérito humano. Y Pablo le responde, no es un mérito humano, solamente es creer. Creer. Eso es lo que le dice. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La única condición para ser salvo es la fe puesta en Jesús. Y aquí yo quiero hacer una recatación. Mérito humano y fe. Mérito humano y fe. Obra de hombre y fe en Cristo. Religión y evangelio. Religión y evangelio. Dicen que hay en el mundo actualmente algo de 4.200 creencias o religiones. 4.200 religiones. 4.200 religiones. Otra estadística dice que hay 5 religiones que son las consideradas las más grandes del mundo. Y en primer lugar ponen al cristianismo con 2.200 millones de personas. 2.200 millones de personas. Pero dentro de ese promedio del cristianismo están mezclados el catolicismo y el cristianismo evangélico. El cristianismo es la religión con 2.200 millones. Luego viene el Islam con 1.600 millones de fieles. Y después viene el hinduismo. Y después vienen otras religiones más. El budismo, el sintoísmo. Pero dentro de esos 2.200 millones de cristianos, si hay un cálculo aproximadamente entre 700 millones a 1.000 millones de cristianos evangélicos, cristianos evangélicos. El carcelero usa la palabra hacer, acción, obra, mérito. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la religión y el evangelio? ¿Cuál es la diferencia entre 4.200 religiones que hay en el mundo con el evangelio? La religión se contextualiza como la actividad humana que el hombre desarrolla por medio de dogmas o doctrinas para acercarse a Dios. En otras palabras, si el concepto de religión es actividad humana que el hombre desarrolla para buscar a Dios, entonces la religión tiene una base y la religión es la actividad humana que el hombre desarrolla para acercarse o para buscar a Dios. Por eso que hay 4.200 religiones. Pero el evangelio es lo contrario. El evangelio es lo contrario a la religión, porque el evangelio no es una actividad humana. El evangelio es Dios buscando al hombre. Entonces el evangelio tiene una actividad divina, tiene un origen divino. Lo que el carcelero pregunta es lo que mucha gente se pregunta: ¿cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo alcanzar la salvación? ¿Qué tengo que hacer? Mira, no tienes que hacer nada, solamente tienes que creer en Jesucristo como Señor y Salvador.
Ese es el primer punto de nuestra fe, de nuestra doctrina, de nuestro fundamento. Entonces le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El verbo creer se repite en Hechos de los Apóstoles, se repite 98 veces. Quiere decir que este verbo tiene ahínco y tiene fuerza con relación a la salvación y a la fe. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Recuerde que en el versículo 29, él pedía luz para ver, para mirar adentro cuando estaban los presos todavía. Dice, pidiendo luz en el versículo 29, pero ahora él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora escúcheme, una cosa es la luz física que él pidió en el versículo 29 y otra cosa es la luz espiritual que ahora él necesita. ¿Es la salvación un tema que te está preocupando? ¿Sabes a dónde vas a ir? ¿Sabes a dónde vamos a ir después que pase esta vida? Personas inocentes, gente de la tercera edad, que están siendo víctimas de este virus. Gente que no pensó nunca que iban a contraer esta enfermedad. ¿Te has puesto a pensar a dónde se va el alma? ¿Te has puesto a pensar? La gente a veces dice que después de esta muerte no hay más. Filosofía urbana, pensamientos urbanos. No. Después de esta vida, después que cerramos nuestros ojos, hay una eternidad. Una eternidad de vida eterna o de condenación eterna. De condenación eterna. El sintoísmo, que es una de las quintas religión más grande, que tiene algo de 500 millones de seguidores, que ellos profesan y creen que hay varios dioses. El ateísmo, que es un concepto de negar la existencia de Dios. Yo creo que en estos tiempos el amor de Dios es tan grande que aún al ateo le da la oportunidad de arrepentimiento, que aún al musulmán le dará la oportunidad de arrepentimiento. Pero quiero seguir avanzando porque es la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y decía que el versículo 31 se ha convertido en un texto controversial. Pero recuerda, la salvación es personal. Este texto se vuelve una promesa y también se vuelve como una palabra profética que Pablo y Silas le dicen, mira, si tú crees en el Señor Jesús, si tú crees que Jesús es el Señor y Salvador, tú serás el medio para entrar a los tuyos y los tuyos también puedan conocer a ese Salvador tan grande. Entonces quiero partir. Cuando alguien le abre el corazón a Cristo, también se abren las puertas de su hogar. Te lo vuelvo a repetir, cuando alguien le abre el corazón a Cristo, también se van a abrir las puertas de su hogar. Porque si el versículo 31 es una promesa muy particular, lo que Pablo y Silas le dicen al carcelero de Filipos, ya en el versículo 32 me dan las pautas para que la familia que no conoce a Jesús, pero que vive en mi casa, puedan ser salvos. Y el versículo 32 comienza diciendo,
y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y le hablaron la palabra del Señor a ellos y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron la palabra. ¿Cómo la gente puede salvarse? La respuesta es sencilla: oyendo la predicación. ¿Cómo la gente puede recibir a Jesús? La respuesta es sencilla: oyendo la palabra. En otras expresiones, ellos comenzaron a darle las pautas de la predicación. Si hay una promesa sobre tu casa, el caminar sobre la promesa es abrir tu casa, abrir las puertas, como hizo este carcelero. Y lo que ellos hicieron, llegaron y le hablaron la palabra del Señor, o sea, la predicación, el evangelio de salvación. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres que tu familia conozca a Cristo? ¿Quieres que tu familia sea salvo? Háblales la palabra. Predícales la palabra. Enséñales la palabra. Proclámales la palabra. Instrúyelos con la palabra. Y eso es lo primero que comienza a pasar en la casa del carcelero. La predicación de la palabra. Tu casa y mi casa tienen que ser los lugares de formación académica espiritual. Recuerda, tu casa tiene que ser el lugar donde tus hijos comiencen a entender las verdades espirituales escritas en la palabra. A veces comenzamos a limpiarnos las manos y a decir, bueno, que mis hijos vayan a aprender en la escuela dominical, que mis hijos vayan a aprender en el culto de jóvenes, tengo que ir a la iglesia a escuchar la palabra. Hoy no podemos ir al templo, porque así el Señor lo ha decidido. Pero comenzar a hablarle la palabra del Señor a los que están en casa es el principio fundamental para que la salvación comience a producir creencia. Dice el versículo 32, y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, toda su familia. ¿Quieres que tu familia sea salva? Tú que vienes luchando por años y tus hijos no se han convertido, quizás no les estás hablando la palabra. Quizás no les estás predicando la palabra. Dice claramente el versículo 33, y él, tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Esa frase, esa expresión, les lavó las heridas. ¿Qué heridas? ¿Qué heridas? Las heridas que el mismo carcelero le causó a Pablo y a Silas en el calabozo, porque fue el mismo carcelero quien los azotó a ellos con 40 latigazos menos uno, según la ley. El mismo carcelero que los había dañado, el mismo carcelero comenzó a lavarle las heridas. ¿Sabes cómo significa eso? El poder de la predicación, el poder de la palabra y el poder de la predicación va a ocasionar en quien la oye atentamente y quien la recibe, va a ocasionar un cambio. Este carcelero se dio cuenta que había golpeado a hombres justos e inocentes. Pero más que darse cuenta de que había golpeado a hombres justos e inocentes, este carcelero ahora, después que escuchó la predicación, ahora comienza a actuar conforme a una restauración. Curó las heridas. El único que puede curar nuestras heridas es Cristo. Su palabra tiene poder y su palabra también es como un ungüento y cura nuestras heridas.
Entonces yo comienzo a encontrar aquí un orden para que mi casa sea salva, para que mi familia que no conoce a Cristo sea salva, para que mi padre, mi madre o mis hermanos que no tienen a Jesús conozcan quién es Jesús. La predicación es importante. La enseñanza de la palabra es importante. Es una base. Porque eso va a provocar un cambio en la persona quien lo oye. Después dice que actúan bajo el segundo sacramento, dice así, y tomándole lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El bautismo. Oyeron la palabra y se bautizaron. Pero recuerda que ahora acá hay un trabajo en conjunto. Todos oyeron la palabra, toda la familia oyó la palabra y todos se bautizaron. El bautismo cristiano es el acto de confesión pública de nuestra fe. Así se puede definir el bautismo cristiano. Un acto de confesión pública de nuestra fe. Y el bautismo cristiano es uno de los dos sacramentos que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, dejó establecida para la iglesia. El bautismo y la Santa Cena. Son dos sacramentos instituidos por el Señor, el bautismo y la Santa Cena. En ocasiones en las iglesias locales, toda aquella persona que va a las aguas, que cumple el bautismo en aguas, se convierte en un miembro activo de la iglesia local. Esa es la definición en la práctica que hacemos los pastores. Que los que se bautizan es porque han creído en Jesús y es porque están demostrando una vida de arrepentimiento. Él lavó sus heridas a Pablo y a Silas. Y estas personas, los bautizados locales, tienen participación dentro de la iglesia local como colaboradores, como diáconos, etcétera, etcétera. Entonces, este carcelero que quería matarse y de pronto la salvación se convierte en él en un tema de preocupación. Por eso es la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora este hombre está avanzando de tal manera que ahora se va a las aguas y se bautiza él y toda su casa. El texto que voy a leer ya avanzando, el versículo 34 dice así: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Esta palabra regocijar, equivalente al griego agallao, se traduce como saltar de alegría extremadamente. Regocijarse, saltar de alegría extremadamente. No sabían cómo demostrar su gozo, no sabían cómo demostrar su alegría, porque ahora ellos entendían que ahora su casa, esa casa donde el padre era el carcelero y quizás venía incómodo, venía molesto,
Ahora es una casa donde hay regocijo. Ahora es una casa donde se predica la palabra, donde se estudia la palabra. Ahora es una casa donde ellos comienzan a sanar sus heridas, donde ellos comienzan a curar su propia vida. Es una casa de regocijo. La casa del carcelero se convierte en una casa de regocijo, donde ahora la familia está saltando de alegría extremadamente. Cuando una casa pones a la palabra de Dios como el primer pilar de la fe de tus hijos, las heridas van a comenzar a curarse, las heridas van a comenzar a sanarse, las heridas van a comenzar a cicatrizar. Y eso te va a llevar a que tengas un compromiso mayor con la iglesia local. Y eso te va a llevar a que sigas tomando pasos de fe, como el bautismo, que es una confesión de fe pública. Y eso te va a llevar a que tu casa haya regocijo, regocijo y regocijo. Este es el pensamiento. Cuando alguien abre el corazón a Cristo, también las puertas de su casa se abren. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero recuerda, les hablaron la palabra del Señor. Él les sanó las heridas porque la palabra tiene poder. Luego el carcelero fue y se bautizó, obedeció un sacramento. Y luego llegó a casa y se regocijó él y toda su casa. Gloria a Dios por las casas donde hay palabra, por las casas donde hay curación o sanación de las heridas, por las casas donde hay compromiso con la iglesia local y por la casa donde hay regocijo. Estas 4 características están ahora en la casa del carcelero de Filipos, el hombre que quería atravesarse la espada para matarse. La salvación comienza a ser un tema de preocupación en él. Pero esa preocupación fue desvanecida, porque ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús. No le dijeron, cree en José, cree en María, cree en Pedro. No, creen en el Señor Jesús. La única condición para la salvación es la fe puesta en Cristo, nada más. La salvación es un regalo de Dios en la persona de Jesús. ¿Hay estas 4 características en tu casa? ¿En tu casa hay espacio para la predicación de la palabra, para el estudio de la palabra, para la meditación de la palabra? ¿En tu casa hay espacio para la palabra? Si hay espacio para la palabra, entonces la palabra va a comenzar a sanar las heridas. Y la palabra te va a llevar a un compromiso con tu iglesia local, con tus pastores, con tus padres espirituales, con tus hermanos en la fe. El salmista decía, cuánto anhela mi corazón de estar en la casa de Dios. Creo que estaremos un día nuevamente en la casa del Señor. ¿Hay en tu casa regocijo? En la casa de los justos, dice el salmista, decía, hay fiesta en la tienda de los justos. Hay fiesta en la tienda de los justos. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Esta es la casa del carcelero. Una casa más
que hemos visto en una noche más. Que Dios nos haya iluminado, nos haya ayudado y creer de que estas características están en mi casa también. Oramos. Señor, te damos las gracias una vez más en el poderoso nombre de Jesús, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es verdadera, porque tu palabra es veraz. Porque así como visitaste al carcelero en su desesperación y él tuvo la preocupación de su salvación, y tú le abriste el entendimiento y él abrió su casa, así también, Señor, oramos por nuestras casas, por nuestros hogares, por nuestra familia, por nuestros hijos, de que tu palabra sea una base fundamental en nuestras casas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos y amigos, por haber permitido estar estos minutos compartiendo la palabra. Mañana, otro día más, a esta misma hora. Visite nuestro canal de YouTube, M6M Chimbote, y compartan las predicaciones para seguir edificando el cuerpo de Cristo. Que el Señor los bendiga. Amén.